En el corazón de África, donde el horizonte parece no tener fin y el cielo se extiende como un océano azul sobre la tierra dorada, se despliega la majestuosa sabana africana. Este vasto escenario natural es uno de los paisajes más icónicos del planeta, un tapiz inmenso de hierbas altas que se mecen con el viento, salpicado de acacias solitarias que parecen guardianas del tiempo y, a lo lejos, cadenas de colinas que custodian silenciosas la vida que palpita en cada rincón. La sabana no es un lugar estático, sino un mundo en constante movimiento. Las estaciones, marcadas por lluvias generosas o por sequías implacables, dictan el pulso de la vida. Aquí, la supervivencia no es un regalo, sino una lucha diaria donde cada criatura, desde el más diminuto insecto hasta el imponente elefante, juega un papel en el delicado equilibrio de la existencia. Es un teatro natural donde el drama y la belleza se entrelazan en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Pero si hay un fenómeno que define el alma de la sabana, ese es el viaje perpetuo de sus animales más salvajes, las migraciones. Como si respondieran a un llamado ancestral inscrito en su sangre, millones de criaturas emprenden trayectos colosales, movidos por la necesidad de sobrevivir. Es un espectáculo que no tiene comparación en el mundo, manadas interminables que parecen olas vivientes, desplazándose a través de ríos, planicies y praderas en busca del alimento y el agua que aseguran su continuidad. La migración es, en esencia, una historia de esperanza y resistencia. No es un viaje sencillo. Cada paso está marcado por desafíos, depredadores al acecho y un clima que cambia sin aviso. Sin embargo, generación tras generación, las cebras, los ñus, los búfalos y hasta las esbeltas jirafas mantienen este ritual que sostiene la vida en la sabana. Imagina por un momento la visión imponente, miles de cebras avanzando como un ejército rayado que brilla bajo el sol, los ñus retumbando con el estruendo de cascos que hacen vibrar la tierra, los búfalos moviéndose en masa como una muralla viviente, y las jirafas, altas y elegantes, deslizándose entre los árboles como sombras eternas. Cada especie aporta un matiz distinto a este cuadro majestuoso, y juntas, forman la sinfonía de la sabana. Este inmenso movimiento no es solo un espectáculo para la vista, sino también un engranaje vital para el ecosistema. A medida que los animales migran, van abonando la tierra, esparciendo semillas, abriendo caminos para otras especies y alimentando, incluso con sus propias bajas, a los depredadores que también dependen de este ciclo. Es la danza de la vida en su forma más pura, implacable, cruda y, al mismo tiempo, deslumbrante. La sabana africana es, entonces, mucho más que un paisaje. Es un organismo vivo, tejido por las historias de los que la habitan. Y entre todas esas historias, las migraciones son las más épicas, los relatos que dan forma a la memoria de la tierra y que nos recuerdan que, incluso en los lugares más salvajes, existe un orden natural que mantiene todo en equilibrio. Así comienza nuestro viaje, adentrándonos en la vida de los protagonistas de estas migraciones. Primero, seguiremos a las cebras, dueñas de un espíritu indomable, cuyo andar marca el inicio de este relato sobre los animales más salvajes y los viajes más grandiosos de la sabana africana. Comienza a calentar con más fuerza y las lluvias se retiran dejando la tierra reseca, un murmullo de inquietud recorre las manadas de cebras. No es un sonido audible, sino un instinto compartido que viaja como un eco silencioso entre los grupos. Sus cuerpos rayados, que parecen pinceladas vivientes sobre la hierba amarillenta, comienzan a reagruparse.
Es el inicio de un viaje que se repite año tras año, un viaje ancestral que las lleva a buscar nuevas praderas y agua fresca. Las cebras, a diferencia de otros animales, suelen ser las pioneras de las migraciones. Son las primeras en detectar los cambios en la vegetación y en emprender camino, seguidas de cerca por ñus y antílopes. Sus dientes especializados les permiten alimentarse de hierba más dura y menos nutritiva, lo que abre el terreno para que, tras su paso, otras especies encuentren alimento más tierno. De este modo, no solo viajan para sobrevivir, sino que cumplen un papel esencial en la gran coreografía de la sabana, son las gabridoras de caminos. La organización de las cebras durante la migración es fascinante. Se mueven en manadas que pueden sumar cientos de individuos, cada una dirigida por una yegua experimentada. Estas líderes conocen las rutas y recuerdan los senderos hacia los ríos y llanuras más fértiles. A su lado, los potros aprenden los caminos de la vida, enfrentándose desde pequeños a las pruebas de un viaje que pondrá a prueba su resistencia. El trayecto no es fácil. En cada kilómetro, los depredadores acechan. Leones, hienas y perros salvajes conocen bien los ritmos de la migración y esperan agazapados a que una cebra joven o enferma quede rezagada. Sin embargo, la fortaleza de las cebras radica en su unión. Sus rayas, cuando corren en masa, crean un efecto hipnótico que confunde a los cazadores, dificultando que elijan una sola presa. Es un truco natural, una ilusión óptica que les ha permitido sobrevivir durante millones de años. Uno de los momentos más dramáticos de la migración ocurre al llegar a los grandes ríos, como el Grumeti o el Mara. Las cebras, nerviosas, se amontonan en la orilla mientras el agua oscura esconde la amenaza letal de los cocodrilos. Saben que deben cruzar para encontrar pastos verdes al otro lado, pero cada zancada puede ser la última. Cuando una se lanza, el resto la sigue en un torbellino de cascos, espuma y relinchos. Muchas no lo logran, pero su sacrificio asegura que otras continúen el viaje. Más allá del drama, la migración de las cebras es un espectáculo de belleza. Verlas avanzar en fila, sus rayas reluciendo al sol como si fueran pinceladas móviles, es contemplar una obra de arte viviente. Cada raya es única, como una huella digital, y en la masa colectiva forman un mosaico en movimiento que convierte la sabana en un lienzo dinámico. El rol ecológico de estas viajeras incansables es crucial. Con su pastoreo, mantienen a raya el crecimiento excesivo de la hierba, abonan el suelo y permiten que broten nuevos pastizales que alimentan a miles de especies más. Allí donde pasan, dejan huellas no solo en la tierra, sino también en la continuidad de la vida. Pero más allá de la ciencia y la ecología, las cebras representan algo más profundo, la perseverancia en medio de la adversidad. Cada migración es un recordatorio de que, en la sabana africana, la vida nunca se detiene. Sus viajes son relatos escritos con sudor, miedo y esperanza, una prueba viviente de que la supervivencia no es un acto individual, sino un esfuerzo colectivo. Así, año tras año, generación tras generación, las cebras siguen su camino. Son las exploradoras de la sabana, las que marcan el ritmo y abren paso al gran desfile de la vida salvaje. Y en cada uno de sus viajes, nos recuerdan que, en un mundo tan vasto y desafiante, la unión y el coraje son la clave para sobrevivir. Entre las vastas llanuras doradas de la sabana africana, allí donde las acacías extienden sus copas como paraguas verdes hacia el cielo, se alzan las figuras inconfundibles de las jirafas. Con sus largos cuellos que parecen tocar las nubes y sus pasos pausados que hacen crujir la hierba seca bajo sus patas, las jirafas avanzan en silencio, como si fueran guardianas que recorren la sabana con la serenidad de los antiguos sabios. A diferencia de las grandes migraciones de cebras y ñus, las jirafas no viajan en ríos interminables de cuerpos que hacen temblar la tierra.
Sus desplazamientos son más discretos, más dispersos, casi como una danza tranquila que sigue el verdor de los árboles. Y sin embargo, sus recorridos también forman parte de los grandes movimientos de la vida africana, pues ellas, con su andar silencioso, mantienen el equilibrio de los bosques y praderas que habitan. Las jirafas viajan en grupos pequeños, conocidos como torres, compuestos por hembras y crías, mientras que los machos suelen deambular en solitario o en grupos más reducidos. Sus desplazamientos se guían por la búsqueda constante de hojas frescas, especialmente de acacia, su manjar favorito. Allí donde el resto de los animales no alcanza, las jirafas encuentran alimento. Son como exploradoras que buscan la vida en las alturas, arrancando con sus lenguas prensiles las hojas más tiernas, incluso aquellas protegidas por espinas afiladas. El clima dicta el ritmo de sus viajes. Durante la estación seca, cuando la tierra se agrieta y el aire se espesa de polvo, las jirafas se ven obligadas a recorrer mayores distancias. No migran en masa como otros animales, pero sí siguen rutas que las llevan de un grupo de árboles al siguiente, siempre tras el verdor. Su capacidad de resistencia es admirable, pueden pasar varios días sin beber agua, obteniendo la mayor parte de la hidratación de las hojas que consumen. Cuando se acercan a los ríos o charcas, se enfrentan a una de sus mayores vulnerabilidades. Para beber, deben abrir las patas delanteras y agacharse de manera torpe, exponiendo su cuello largo a los depredadores que esperan pacientes la oportunidad de atacar. En esos momentos, incluso el gigante de la sabana se convierte en un ser frágil. A lo largo de sus viajes, las jirafas cumplen un rol fundamental en el ecosistema. Al alimentarse de las copas más altas, controlan el crecimiento de los árboles y permiten que la luz del sol llegue al suelo, favoreciendo la regeneración de pastizales y el florecimiento de otras plantas. Sus heces, ricas en semillas, actúan como vehículos de vida, dispersando la vegetación por kilómetros y renovando los paisajes que recorren. Sin ellas, la sabana perdería parte de su diversidad vegetal. Pero la vida de las jirafas no es solo un paseo tranquilo. Los depredadores acechan, especialmente los leones, que pueden organizar emboscadas para cazar a las crías o a adultos desprevenidos. Aunque parecen animales pacíficos, las jirafas poseen una fuerza sorprendente. Una patada de sus patas traseras puede derribar a un león de un solo golpe. Su altura y su visión panorámica también son ventajas, pues desde lo alto detectan peligros que otros animales no perciben a tiempo. De hecho, muchas veces cebras, ñus y antílopes siguen el movimiento de las jirafas, confiando en que sus centinelas del horizonte les alertarán de cualquier amenaza. En el imaginario de la sabana, la jirafa es símbolo de elegancia y paciencia. Su andar pausado refleja la calma en medio del caos de la vida salvaje. Sus migraciones silenciosas, aunque menos espectaculares que las de otras especies, son esenciales para mantener la armonía natural. Son los caminantes de los árboles, los viajeros que, paso a paso, tejen con sus movimientos la continuidad del ecosistema. Contemplar una jirafa avanzando entre las acacias al amanecer, con la luz dorada dibujando su silueta contra el horizonte, es presenciar la esencia misma de África, majestuosa, serena y eterna. Sus viajes son un recordatorio de que no toda migración necesita estruendo, a veces, basta la constancia tranquila de un gigante silencioso para sostener la vida de un continente entero. En la inmensidad del Serengeti, cuando la hierba comienza a secarse y el viento arrastra consigo el polvo de la estación seca, se desata uno de los espectáculos más grandiosos del planeta. Es el rugido de la tierra misma, un estruendo que se eleva desde los cascos de millones de ñus que emprenden el viaje de sus vidas. No hay otro fenómeno en la naturaleza que iguale en magnitud y dramatismo a la gran migración de estos animales salvajes. El ñu, también conocido como el antílope barbudo,
no es el más elegante de los habitantes de la sabana. Su aspecto desgarbado, con cuernos curvados, cuerpo robusto y patas que parecen demasiado delgadas para sostenerlo, lo convierte en un protagonista inesperado. Sin embargo, lo que le falta en gracia lo compensa con determinación. Cada año, más de 1,5 millones de ñus se lanzan a la migración, acompañados por miles de cebras y gacelas, en busca de pastos verdes y agua. Juntos forman un río viviente que se mueve en ciclos que han existido desde tiempos inmemoriales. El viaje de los ñus no tiene un inicio ni un final exacto, es un movimiento circular que sigue el pulso de las lluvias. Cuando las praderas del sur del Serengeti empiezan a secarse, las manadas parten hacia el norte, recorriendo cientos de kilómetros hasta llegar a las ricas tierras del Masai Mara, en Kenia. Meses después, cuando las lluvias regresan al sur, vuelven sobre sus pasos, repitiendo un ciclo eterno de vida y supervivencia. A lo largo del trayecto, cada ñu enfrenta un sinfín de desafíos. Los depredadores acechan en cada rincón, leones, hienas y guepardos saben que la migración trae consigo una abundancia de presas. Pero es en los ríos donde ocurre la prueba más letal. El cruce del río Mara es el clímax de este viaje. Miles de ñus se acumulan en las orillas, mugiendo con ansiedad mientras el agua, turbia y profunda, esconde la silueta inmóvil de los cocodrilos del Nilo, gigantes prehistóricos que esperan con paciencia la oportunidad de atacar. Cuando al fin uno se decide a saltar, el resto lo sigue en una estampida desenfrenada. El agua se convierte en un torbellino de espuma, cuerpos y relinchos desesperados. Algunos logran alcanzar la otra orilla, exhaustos pero victoriosos. Otros quedan atrapados en el torrente, víctimas de los cocodrilos o de la misma multitud que los arrastra hacia el fondo. Es un sacrificio brutal, pero necesario. Sin ese cruce, no habría acceso a los pastizales que aseguran la supervivencia de la especie. Más allá del dramatismo, la migración de los ñus es vital para la sabana. Su movimiento constante mantiene vivo al ecosistema. Con su pastoreo, los ñus cortan la hierba alta, permitiendo que brote nueva vegetación que alimenta a otras especies. Sus excrementos fertilizan el suelo, y sus cuerpos, cuando caen en el viaje, se convierten en alimento para depredadores y carroñeros. Cada muerte sostiene la vida de otros, en un ciclo implacable que refleja la dureza y la belleza de África. Pero lo más asombroso de este fenómeno es su carácter colectivo. Ningún ñu migraría solo. Son la fuerza de la manada, el espíritu de la comunidad lo que los impulsa. Juntos forman una unidad indestructible, donde incluso los más débiles encuentran protección en el número. Su movimiento no es caótico, está guiado por un instinto ancestral que parece dictado por la misma tierra. Es como si la sabana susurrara sus rutas, y los ñus, obedientes, siguieran su voz. Observar la gran migración es como ver la vida misma en movimiento. Es un espectáculo que mezcla majestuosidad y tragedia, esperanza y muerte. Desde el estruendo de los cascos que hacen vibrar la tierra, hasta la tensión en los cruces de ríos, cada instante es un recordatorio de la lucha eterna por sobrevivir. Los ñus, con su apariencia humilde, se convierten así en los protagonistas de la mayor epopeya natural del mundo. Cada año, generación tras generación, los potros nacen en las llanuras del Serengeti, dan sus primeros pasos tambaleantes y, casi de inmediato, se suman al viaje. Algunos nunca regresarán, pero su esfuerzo alimentará el ciclo de la vida. Porque la migración de los ñus no es solo un viaje, es la esencia misma de la sabana africana, un latido que mantiene vivo al continente. En el corazón de la sabana africana, allí donde el polvo del camino se levanta con cada pisada y el aire vibra con la presencia de los grandes rebaños, surge la figura imponente del búfalo africano.
Con sus cuerpos macizos, sus cuernos curvados como coronas de guerra y su andar firme, los búfalos se han ganado un lugar en la memoria de la sabana como símbolos de poder y resistencia. Son animales que no se mueven en silencio ni en pequeñas agrupaciones. Cuando los búfalos avanzan, la tierra lo siente. A diferencia de la migración frenética de los ñus o el peregrinaje pionero de las cebras, los búfalos llevan a cabo desplazamientos que combinan fuerza y estrategia. No siempre recorren distancias tan largas, pero sus movimientos en busca de agua y pastizales frescos son fundamentales para la dinámica de la sabana. En épocas de sequía, las manadas pueden agruparse en miles, avanzando como una muralla viviente que consume cuanto pasto encuentran a su paso. Y cuando los pastos verdes regresan tras la lluvia, los búfalos siguen el verdor como un ejército ordenado, asegurando así su supervivencia. La organización social de estos gigantes es sorprendente. Se mueven en manadas que pueden ir desde un centenar hasta varios miles de individuos, guiadas por hembras experimentadas que conocen los mejores caminos hacia fuentes de agua y alimento. Los machos, por su parte, se mantienen en los bordes de la manada, listos para defender al grupo de cualquier amenaza. Y es que los búfalos no viajan indefensos, su mayor fortaleza está en la unión. Pocos depredadores se atreven a enfrentar de frente a un búfalo adulto. Incluso el león, rey de la sabana, sabe que una cacería de búfalo puede terminar en tragedia. Sus cuernos, su peso de casi 1 tonelada y su instinto feroz los convierten en adversarios temibles. Sin embargo, durante la migración, cuando las crías o los individuos enfermos quedan rezagados, las manadas de leones y las hienas encuentran su oportunidad. Es entonces cuando el poder colectivo de los búfalos se despliega en toda su magnitud. En lugar de huir, los rebaños a menudo forman un círculo defensivo alrededor de los más vulnerables, enfrentando al enemigo con una determinación feroz. No es raro ver a un grupo de búfalos embestir en conjunto para rescatar a uno de los suyos de las fauces de los leones. En la sabana, esa solidaridad es rara y convierte a los búfalos en uno de los animales más respetados y temidos. Durante sus desplazamientos, los búfalos ejercen una influencia profunda en el ecosistema. Allí donde caminan, el pasto desaparece, abriendo espacio para que broten nuevos brotes que alimentarán a otras especies. Sus pesados cuerpos compactan la tierra, y sus excrementos fertilizan el suelo, nutriendo un ciclo que sostiene a insectos, aves carroñeras y plantas. Incluso en la muerte, los búfalos continúan siendo esenciales. Sus cadáveres se convierten en festines para hienas, buitres y chacales, asegurando que nada en la sabana se pierda. Los viajes de los búfalos, aunque menos vistosos que las grandes migraciones de ñus y cebras, son igualmente épicos. Sus movimientos no están marcados por la velocidad ni la espectacularidad, sino por la fuerza bruta de la colectividad. Son caminantes incansables que avanzan como un solo organismo, recordándonos que en la naturaleza no siempre triunfa el más rápido o el más astuto, sino aquel que sabe mantenerse unido. Contemplar una manada de búfalos en movimiento es presenciar el poder de la unidad. Sus cuerpos oscuros se funden en una masa compacta, sus mugidos retumban en el aire y el sonido de sus cascos golpeando la tierra resuena como tambores ancestrales. Cada paso de estos gigantes es un eco de la historia africana, una afirmación de que la sabana pertenece tanto a la fuerza colectiva como al instinto individual. En el imaginario de África, el búfalo es visto como un animal indomable, imposible de domesticar, símbolo de resistencia y de fuerza bruta. Su migración no es solo un viaje en busca de sustento, sino una demostración de carácter, un recordatorio de que en la sabana sobreviven los que se enfrentan juntos a la adversidad.
Así, cuando los rebaños de búfalos avanzan sobre las praderas, dejando tras de sí un paisaje transformado, no solo buscan alimento y agua. Están escribiendo, paso a paso, una historia de unidad y coraje que resuena en todo el ecosistema. Son los guerreros de la sabana, los gigantes que avanzan con la seguridad de que juntos son invencibles, y que su migración, silenciosa pero poderosa, es tan vital para África como el latido mismo de la tierra.